Gálatas. ¿Quién escribió el libro? Fue Pablo y los hermanos. ¿Cuándo fue escrito? Cerca del año 50 después de Cristo, dirigido a las iglesias en Galacia del Norte y escrito desde Antioquía de Siria. El apóstol Pablo visitó Galacia en su primer viaje misionero, estableciendo allí una iglesia. Algunos años más tarde se enteró que los judaizantes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia. Los creyentes eran engañados, alejándose del verdadero cristianismo, aceptando ritos y ceremonias judías. Pablo se dio cuenta de que existía una crisis seria en esa iglesia. Pablo reafirma de nuevo la doctrina de la justificación por la fe, escrito en una situación difícil cuando la iglesia estaba debatida entre la gracia y el ser circuncidado o no. Luego el mismo Pablo, siendo acusado de falso y que su doctrina era solo cosa de hombres, escribe justo en el preciso momento ocasional. ¿De quién está compuesta la iglesia de Galacia? De judíos y gentiles. Es un género de literatura conocido como epistolaria. ¿Cuál es la idea principal del libro? Que la iglesia salga del legalismo judaico, que no vuelva a esclavizarse y que anden en el Espíritu. Es un llamado a la libertad en Cristo. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió? Para volver a la verdad, a la iglesia en Galacia, a la libertad. Se habían infiltrado los judíos para desviar a los creyentes y esclavizarlos de nuevo en la ley. Palabras clave en el libro: Pablo, Evangelio, gracia, ley, espíritu, fe, promesa, pacto. Las iglesias de Galacia han sido invadidas por algunos perturbadores. Capítulo 5, versículo 12. Esta es la ocasión de escribir la epístola. Estos perturbadores cuestionan el evangelio de Pablo y su apostolado. Parece ser que algunos gálatas están a punto de rendirse a sus ideas, lo que enciende una vigorosa defensa de parte de Pablo acerca de su evangelio y su llamamiento. El apostolado y el evangelio predicado por Pablo vienen directamente de Dios y de Cristo, no por mediación humana. Así lo establece él en la epístola. Y dice que la muerte de Jesús ha puesto fin a las observaciones religiosas étnicas. El Espíritu produce la justicia que la ley no puede producir. El Espíritu capacita a los creyentes para no rendirse a los deseos pecaminosos. No hay razón para cuestionar las afirmaciones internas de que el apóstol Pablo escribió Gálatas. Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 5, versículo 2 de Gálatas. Pablo nació en Tarso, una ciudad en la provincia de Cilicia, no lejos de Galacia. Bajo el famoso rabino Gamaliel, Pablo recibió un entrenamiento intenso en las escrituras del Antiguo Testamento y en las tradiciones rabínicas en Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 3. Siendo miembro de la secta ultra ortodoxa de los fariseos, Hechos capítulo 23, versículo 6, él fue una de las estrellas emergentes del judaísmo del primer siglo, capítulo 1, versículo 14. La dirección de la vida de Pablo dio un giro repentino y total. Viniendo de Jerusalén, caminó a Damasco para perseguir a los cristianos. Fue entonces confrontado por el Cristo resucitado y glorificado. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 9. Ese dramático encuentro convirtió a Pablo del principal perseguidor del cristianismo a su más grande misionero. Sus 3 viajes misioneros y su viaje a Roma convirtieron al cristianismo
de una fe que incluía a tan solo a un pequeño grupo de creyentes palestinos judíos, en un fenómeno a nivel del imperio. Gálatas es una de las 13 cartas inspiradas que él dirigió a congregaciones gentiles o sus colaboradores. En el día de Pablo, la palabra Galacia tenía dos significados distintos. En un sentido estricto étnico, Galacia era la región de Asia Menor habitada por los gálatas. Era un pueblo céltico que había emigrado a esa región de Galia, que es la Francia moderna, en el tercer siglo a.C. Los romanos conquistaron a los gálatas en el año 189 a.C., pero les permitieron tener cierta medida de independencia hasta el 25 a.C., cuando Galacia se convirtió en una provincia romana, incorporando algunas de las regiones no habitadas por los gálatas étnicos. Estas eran parte de Licaonia, Frigia y Pisidia. En un sentido político, Galacia llegó a describir la provincia romana entera, no meramente la región habitada por los gálatas étnicos. Pablo fundó iglesias en las ciudades gálatas del sur de Antioquía, que fueron Iconio, Listra y Derbe. Lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 14. Al capítulo 14, versículo 23. Estas ciudades, aunque estaban dentro de la provincia romana de Galacia, no estaban en la región étnica de Galacia. Esos dos usos de la palabra Galacia hacen más difícil determinar quiénes fueron los destinatarios originales de la epístola. Debido a que ni Hechos ni Gálatas menciona alguna ciudad o persona en Galacia del Norte, que es la étnica, es razonable creer que Pablo dirigió esta epístola a las iglesias localizadas en la parte sur de la provincia romana, pero afuera de la región étnica de Galacia. Pablo escribió Gálatas para contrarrestar a falsos maestros judaizantes que estaban minando la doctrina central del Nuevo Testamento, de la justificación por la fe. Ignorando el derecho explícito del Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, versículos 23 al 29, esparcieron sus enseñanzas peligrosas de que los gentiles primero deben de convertirse en prosélitos judíos y someterse a toda la ley mosaica antes de que pudieran convertirse en cristianos. Sacudido por la apertura de los Gálatas a esa herejía destructora, capítulo 1, versículo 6 de Gálatas, Pablo escribió esta carta para defender la justificación por la fe y advertir a estas iglesias de las terribles consecuencias de abandonar esa doctrina esencial. Gálatas es la única epístola que Pablo escribió que no contiene una felicitación para sus lectores. Esa obvia omisión refleja lo motivado que estaba a confrontar la deserción y defender la doctrina esencial de la justificación por la fe. Acusaciones contra Pablo en Gálatas. Vamos a ver algunas de estas acusaciones que estos falsos maestros hicieron contra el apóstol y cómo Pablo se defendió. Acusación número 1. Es posible que los falsos maestros dijeron a los gálatas que Pablo había cambiado su evangelio desde su última visita. Respuesta, Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 9. Pablo dice que un evangelio cambiado es un evangelio pervertido, y si alguien enseña otro evangelio diferente del que él enseñó, sea anatema. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Acusación número 2. Pablo no es un apóstol, él no tiene autoridad. Respuesta. Pablo declara que su apostolado es de Dios y no de los hombres. Él fue designado un apóstol por Dios. Él no se designó a sí mismo como apóstol. La afirmación de su apostolado lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1, 2 y 11. Aquí Pablo se refiere a Jacobo, el hermano del Señor, que tampoco es uno de los 12 apóstoles originales. Acusación número 3.
Pablo está predicando un evangelio débil, buscando el favor de los hombres, diciendo que Dios aceptará personas sobre condiciones inferiores de lo que es puesto en la ley de Moisés. Respuesta de Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pablo pregunta si lo que él dijo hace un momento suena como que busca el favor de los hombres. Él dice que su motivación es de agradar a Dios. Él declara que no hay nada deficiente con su evangelio. Él lo recibió por una revelación de Jesucristo. Acusación número 4. Pablo no tiene la aprobación de la iglesia madre en Jerusalén. Respuesta. Pablo dice que él ha tenido 2 reuniones con los líderes en Jerusalén y ellos no añadieron nada a su mensaje. Ellos reconocieron su ministerio a los gentiles. Ellos no obligaron al cristiano gentil que le acompañaba en ese viaje, de nombre Tito, a ser circuncidado. Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y así por el estilo, Pablo va contestando estas falsas acusaciones. Algunos retos de interpretación de esta epístola son, en primer lugar, que Pablo describió una visita a Jerusalén y una reunión subsiguiente con Pedro, Jacobo y Juan, capítulo 2, versículo 1 al 10. Hay una cuestión que tiene que ser resuelta en ese texto para saber si esa fue su visita al concilio de Jerusalén, que está escrito en Hechos capítulo 15, o su visita anterior trayendo alivio al hambre de la iglesia de Jerusalén, que se encuentra en Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30. En segundo lugar, aquellos que enseñan regeneración bautista, la falsa doctrina que afirma que el bautismo es necesario para la salvación, apoyan su posición en el capítulo 3, versículo 27. En tercer lugar, otros han usado esta epístola para apoyar sus ataques en contra de los papeles bíblicos de los hombres y las mujeres, diciendo que la igualdad espiritual enseñada en el capítulo 3, versículo 28 es incompatible con el concepto tradicional de autoridad y sumisión. Algunos temas históricos y teológicos importantes de mencionar. Gálatas provee información histórica invaluable acerca del contexto de Pablo, capítulos 1 al 2, incluyendo su estancia de 3 años en Arabia Nabatea, capítulo 1, versículos 17 y 18, lo cual ellos no mencionan. También su visita de 15 días con Pedro después de su estancia en Arabia, capítulo 1, versículos 18 al 19. Su viaje al concilio de Jerusalén, capítulo 2, y su confrontación de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 21. Como ya hemos notado, el tema central de Gálatas, como el de Romanos, es la justificación por la fe. Pablo defiende esa doctrina, la cual se encuentra en el corazón del Evangelio, tanto en sus ramificaciones teológicas, capítulos 3 y 4, como prácticas, capítulos 5 y 6. Él también defiende su posición como un apóstol, capítulo 1 y 2. La salvación en Cristo es solo por gracia y solo por medio de la fe. Este es el evangelio que se proclama en miles de iglesias alrededor del mundo, tal como lo fue en las iglesias de Galacia cuando fueron establecidas. Sin embargo, la situación en Galacia comenzó a cambiar. Ya hemos discutido esto previamente. En aquellos momentos él no podía visitar las iglesias en persona, cosa que deseaba hacer. Sin demora, sin embargo, él escribió esta carta como una fuerte refutación de tal error y añadiendo que todo intento de vivir el cristianismo por medio del legalismo es abandonar el evangelio de la gracia y resultaría en esclavitud. Capítulo 1, versículos 6 al 7. Esta epístola, llamada a veces la Carta Magna de la Iglesia, fue escrita por el apóstol Pablo, como ya hemos mencionado a estas iglesias. La carta a las iglesias de Galacia se distingue de las otras suyas de Pablo en que no elogia a sus lectores, y esto lo hemos discutido ya previamente. A través de la epístola de Pablo a los Gálatas, la gracia salvadora, el don de Dios, está yuxtapuesto
contra la ley de Moisés, la cual no salva. Los temas del Antiguo Testamento conectados con Gálatas se centran alrededor de la ley versus la gracia. Al enterarse de que algunos perturbadores querían pervertir el Evangelio de Cristo, Pablo se preocupó y decidió salirles al frente. La salvación no se recibe por medio de las obras, solo a través de la fe. La persona alcanza la justificación ante Dios. Cuando una persona acepta lo que Jesucristo hizo en su favor, alcanza libertad espiritual. Claro, el creyente no debe aprovecharse de esa libertad para satisfacer apetitos carnales desordenados, sino para practicar el amor filial. Capítulo 5, versículo 13. La carne, la baja naturaleza, ha sido crucificada juntamente con Cristo. Capítulo 2, versículo 20. Y ahora podemos experimentar el gozo indecible de tener el fruto del Espíritu Santo con sus incomparables gracias. Capítulo 5, versículo 22 al 23. Muchas gracias por su atención, estimados hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama, así como todo el público que nos sintoniza en el canal de YouTube. Dios los bendiga.